Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de empezar, me gustaría saludar el ánimo de todas las chicas y las mujeres en Siria y Turquía en estos momentos tan difíciles que están aguantando con mucha fuerza, estando en 12 años de guerra, la crisis, el terremoto. Bueno, y me introduzco. Bueno, soy Sana Butayeb, de la capital del Reino de Marruecos. Soy licenciada en Derecho Privado, políglota con 5 idiomas y actualmente estudiante en el grado de Ingeniería Electrónica y Automática. Básicamente robótica para nosotros. Es un gran honor estar aquí hoy y también una gran responsabilidad. Doy las gracias a mi muy cara abuela y a mi muy querido abuelo, quienes enseñaron a mis tías la importancia de ser ingenieras y médicas para servir a la sociedad y dar ejemplo, pero también a través de una personalidad fuerte que ayuda a conseguirlo todo. Hoy yo simplemente sigo sus caminos después de que mis padres me dieron esta misma oportunidad como muchas de vosotras aquí. De hecho, agradezco y saludo el esfuerzo, el trabajo y los sacrificios por parte de Loli y Bernard, de la profesora Begoña y de todo el equipo maravilloso determinados a sacar la mejor versión de cada ninja. También a la EXI que nos da espacio y material para todo esto. Es una enorme oportunidad poder disfrutar de la ciencia y de la tecnología como chicas para valorar a las capacidades femeninas. Estando aquí como chicas, programando, creando, jugando, disfrutando, equivocándose, corrigiendo, avanzando, es el camino correcto para a lo mejor volver a estos mismos puestos como estudiantes en ingeniería electrónica, informática, eléctrica y así vivir disfrutando de lo que siempre os ha gustado. De hecho, quiero decirles que todo es posible, solo cread en vosotras. Hace unos años yo ni siquiera hablaba español, hoy tengo un C1 y estoy en un grado de ingeniería en un país extranjero. Todas lo podéis conseguir un día e incluso conseguir más y mejor. Yo a estas edades ni siquiera sabía jugar a Scratch para poder programar, solo jugaba a los coches pequeñitos con mandos que mi hermano recibía en sus cumples. Pero mi hermano está en farmacia, yo que recibía muñecas terminé en electrónica. ¿Cómo lo he conseguido? Os cuento las llaves. Autoestimarme es tener una opinión positiva sobre mí misma, a fin de que los demás tengan una idea de quién soy y consideran tener una opinión parecida. Si escribo bien, soy buena escritora. Si programo bien, soy buena programadora. No dejar nada más intervenir en hacerme dudar de mis capacidades. Confiar. ¿Cómo? La autoconfianza es el desempeño correcto de todo lo que hago. Si programo un juego, lo hago bien. Si creo un logo, lo hago bien. Como ha dicho una gran persona, cuando hagas un trabajo, hazlo bien. Otra citación suya. Si haces una mala acción, síguela con una buena acción y la lograrás. Si me equivoco o no lo consigo, lo admito, lo corrijo, pero nunca engaño ni miento. Esto lo consigo con la autoafirmación. Una chica o una mujer se autoforma, se autoafirma en robótica, informática o en ingeniería en general sin agresión ni derrotismo. Vosotras, por ejemplo, haciendo trabajos en grupo donde hay más chicos o donde os encontráis como una sola chica entre chicos, si parece que tengáis una mejor idea, la expresáis y os metéis tranquilamente con confianza, sin atacar, confrontando ni tampoco dejarse en derrota. Estar siempre en el medio, aprendiendo a hacerlo sin privación ni egoísmo tampoco. Que no sea siempre yo quien tenga ideas, derechos, pero también mi compañero y compañeras, mi hermano y mi hermana. Todos tenemos los derechos iguales, si no tenemos que llegar a tener lo mismo. El equilibrio es muy importante en la vida, como en física y química. Como ha dicho una gran persona, amar para tu hermano lo que amas para ti. También como chicas es importante admirar a su ser como es y nunca rechazarlo. Si los demás observan que tienes admiración a ti misma, te admirarán igual. Los demás son espejos de ti misma. Reflejan exactamente lo que tú les ofreces a ver. Admiro mis calidades, mis habilidades y aprendo a admirar las de los demás. Y eso es muy importante, porque así podemos aprender entre todos y ayudar a completarnos entre todos. Cada uno usa su calidad y capacidad para llegar a los objetivos. Admiro lo mío sin despreciar lo de los demás. Ha dicho una gran persona, soy el más elocuente y soy hijo de una madre de comida carne seca. Al final somos todos seres humanos, iguales.
Es fundamental tener humildad y amabilidad con las personas y sencillez con los demás, sin perder prestigio ni dignidad como personas. Bueno, para concluir, subrayo sobre la importancia del respeto. No llegas a ningún sitio sin respetar a los demás. Es fundamental escuchar y respetar a sus padres. En primer nivel, que hacen mucho para darnos todo lo que queramos. A los profesores y mentores, que nos ayudan y nos enseñan cosas que no sepamos. Respetar a toda persona adulta es fundamental para aprender más y conseguir más. Así aprendes también a ayudar a los demás. Y sin estos valores ni siquiera estaremos aquí. Hay mucho respeto, mucha ayuda en el equipo, en la escuela, entre nosotros, para poder ofreceros esas horas ricas y vivas que os servirán y os harán diferentes para siempre. Muchas fuerzas a todos y un día que también vosotras tengáis que decir lo mismo. Muchas gracias.